Naturalmente que no voy a presentarlo porque, o mejor dicho, no precisa presentación, puesto que además estuvo aquí antes de ayer hablando y es probable que algunos de los aquí presentes lo estuvieran también el martes pasado. Yo también lo oí, no aquí, pero a través de internet, es decir, no de forma presencial, pero tengo conocimiento también de lo que él aquí expuso. Y se darían cuenta probablemente de que es una personalidad de la literatura en la que se conjugan dos grandes facetas. La faceta de creador, que es la fundamental, es decir, aquel escritor que es capaz de escribir ficciones que a todos nos atraen, a todos nos llenan, a todos nos completan, y aquel escritor que además tiene un pensamiento sobre aquello que escribe, es decir, que es capaz también de escribir sobre la propia ficción de forma original. De manera que yo creo que debido a la importancia de lo creativo podemos empezar justamente a dialogar por esa faceta. Lo creativo es el quehacer inicial, naturalmente sucede en casi todos los escritores que solo cuando han escrito cuentos, novelas, poesía, aquellos géneros en los que ellos estén duchos, pues se ponen a pensar probablemente sobre ellos mismos. Pero en el caso de Merino, si hablamos de su faceta creativa, resulta, Merino, que tú has cultivado prácticamente todos los géneros literarios, a excepción del teatro, bueno, a no ser que tengas algún as en la manga y cualquier día nos sorprendas con alguna tragedia shakespeariana, ¿no? Pero por lo que conocemos, resulta que has cultivado la poesía, que has cultivado la narrativa, que has cultivado el libro de viajes, la autobiografía, y que dentro de la narrativa, pues todos los 4 géneros que se suelen nombrar, el microrrelato, el cuento, la novela corta, es decir, que en ese sentido es un hombre completo, o es un escritor completo, y es por la narrativa, indudablemente, por la que ha recibido pues los grandes premios. Yo no me atrevo a citarlos todos, pero yo recuerdo cuando era joven, pues aquel novelas y cuentos que recibió por su primera novela, pero que después han ido siguiendo continuamente a lo largo de los años, premios nacionales, premios de la crítica, hasta desembocar en la Real Academia de la Lengua y en el doctorado honoris causa de su pueblo, de la Universidad de su pueblo, de la Universidad de León. Pero realmente, cuando repasamos tu biografía de escritor, es posible que a muchos que no conozcan más que la ficción les pueda sorprender el hecho de que tus primeros libros son de poesía. Es decir, que en el año 72 el primer libro se llamó Sitio de Tarifa y que después vendrían pues Cumpleaños lejos de casa, Mírame Medusa y otros cuentos, hasta con los 3 hacer reunirlos bajo el título de Cumpleaños lejos de casa. Lo importante, yo creo, lo que quiero hacer ver y que tú cuentes, es el hecho de que su primer libro, en el año 72, se publica justamente cuando se está en plena polémica de la poesía de los novísimos, y que la poesía de un joven de aquellos, como era Merino, sin embargo, va por otros caminos totalmente diferentes. Yo creo que si hubiera que calificar aquella poesía, podríamos decir que es una poesía de sesgo narrativo, donde está presente la ironía, pongamos por caso, donde está presente la crítica social, es decir, que sus modelos están lejanos de aquellos que proponían esos poetas que hemos llamado novísimos. Tal vez tu poesía se pudiera reconocer más en la que hacía Ángel González, del que siempre has dicho que fue en poesía uno de tus referentes. Yo querría que hablaras un poco de estas cuestiones que tienen que ver con la poesía en tus inicios. Muy bien, pues buenas tardes, y a los agradecimientos de anteayer añado el agradecimiento a José Enrique por estar hoy con nosotros y estar, en diálogo conmigo, en este diálogo poético narrativo. Pues ciertamente, yo fui muy lector de narrativa, pero también fui muy lector de poesía. Comentaba antes de ayer que yo era el lector oficial de casa y yo leía pues a Bécquer o leía a Rosalía. No cité, y hoy he comprobado
que mi padre estuvo muy emocionado en 1954 cuando Aguilar sacó las obras completas de Federico García Lorca. Leía a Lorca, también don Antonio Machado era otro referente, y a mí la poesía me interesaba mucho. Lo primero que empecé fue a escribir poesía, ciertamente. Luego, con los años, descubrí que si don Antonio Machado tuvo razón en tantas cosas, no la tuvo cuando decía que la poesía es palabra en el tiempo. Porque en realidad mi poesía tendía a ser eso, una palabra en el tiempo, una palabra narrativa. O sea, vuelvo a releerla y digo, pero si son cuentos, todo esto son cuentos, ¿no? Yo creo que la gran poesía, como la del propio Machado, es la palabra sin tiempo, la palabra que está ahí como grabada para siempre, ¿no? Inmóvil, ¿no? Pero que la narrativa, sin embargo, pues tiende al movimiento y tiende a una expresión que lleva consigo algo evanescente, algo fluido. Bueno, y llegó un momento en que de una manera natural pasé de la poesía a la narrativa. Ahora, mis referentes, bueno, pues eran muchos y muy diversos. Yo era un fervoroso admirador de Ángel González, efectivamente, igual que era un ferviente lector de Neruda, de Cernuda, de un poco de cierto 27 perdido, de Walt Whitman, que a mí me sigue encantando, ¿no? Y bueno, mi poesía tenía algo que ver con eso. Y desde luego tenía que ver, creo yo, en fin, lo digo con toda la modestia, con el tema profundo que me ha interesado a mí siempre, que es el tema de la identidad. En realidad mi poesía fue un ajuste de cuentas conmigo mismo, con mi infancia, con mi juventud. Incluso hay una parte de un poema que se llama Sinbad Merino, o sea, yo soy como Sinbad Marino, pero Sinbad Merino que hace unos viajes más bien de medio pelo, que son los viajes estos iniciales de la vida, los descubrimientos modestos que vamos haciendo, aquella educación tan siniestra que tuvo mi generación, ¿no? Bueno, pues la poesía tenía que ver eso, con la identidad, con intentar ajustar las cuentas con los años vividos y que tuviese una naturalidad parecida a la que tenía el propio Neruda o el propio Ángel González. Esa era mi intención. Pero yo además no solo veo un ajuste de cuentas personal, yo siempre la leí como un ajuste de cuentas generacional. Es decir, no solo en lo que te atañe a ti, sino realmente a toda una generación. A esa generación que había pasado por el franquismo, a la que le habían imbuido determinados falsos mitos, etcétera, etcétera, ¿no? Pues sí, por ejemplo, el primer libro se titula Sitio de Tarifa, porque yo soy ese hijo al cual el padre dice, sí, matadlo, yo no nunca entregaré la fortaleza. Y yo decía, pues ahí estaba el dueño del castillo dispuesto a que sus hijos muriesen, pero él no iba a entregar jamás el castillo, ¿no? Entonces ahí sí hay una metáfora sobre lo que creo que fue esta generación de posguerra, tal vez de las primeras generaciones de posguerra, que fue mi generación. Éramos un poco los hijos de Guzmán el Bueno, ¿no? Sí, sí. Y ese ajuste de cuentas, cuando se traduce en burla, da lugar, creo yo, a un librillo que quiero citar, un librillo no, porque no es breve, a un libro de poemas que quiero citar porque es tu primer libro conjunto con Luis Mateo Díez y Agustín Delgado, y que es relativamente desconocido, que es el Parnasillo provincial de poetas apócrifos, que es muy divertido en sí mismo, ¿no? Bueno, ese libro, en realidad, Luis Mateo y Agustín pertenecían a la promoción Claraboya, a la revista Claraboya. Y a mí me hace gracia porque incluso sesudos estudiosos a mí me sitúan en la generación de Claraboya. Es absolutamente falso. Yo jamás, ni siquiera los conocía en aquella época, ¿no? Pero ciertamente era el momento de toda esta guerra entre los novísimos, los no novísimos, en fin, aquel tumulto, aquel pequeño tumulto poético que hubo en aquellos años en España. Y entonces, en esas circunstancias, un día se nos ocurrió, ¿y por qué no escribir un libro de humor? Recuerdo que una periodista, cuando lo presentamos, porque además incluso la presentación fue dramática, era el año 74. Fuimos a presentarlo a un lugar que era el Club de Amigos de la Naturaleza, pero por lo visto no estaba autorizada la presentación del libro, solo para socios. Entonces, la gente que entraba tenía que rellenar un boletín de inscripción, por si venía la policía a decir, no, estas personas todos acaban de hacerse socios del club, ¿no?
Y bueno, en aquellas condiciones había una seriedad tremenda, porque parecía que era un libro antifranquista, y las condiciones en que había entrado la gente en el lugar eran bastante ominosas. Pero claro, a los 10 minutos se dieron cuenta de que aquello era un libro de humor, y que esas poesías eran irónicas, y entonces ya empezó a reírse la gente y se tranquilizó, ¿no? El libro sigue siendo divertido, pero claro, a ti se te conoce fundamentalmente por la narrativa, indudablemente. Es decir, la poesía fue como, digamos, un primer momento y desde entonces no sabemos si ocasionalmente haces poemas, pero lo que has publicado son fundamentalmente novelas, cuentos, novelas de todo tipo. Claro, hay varias cosas que se podrían realmente indicar respecto a tu narrativa, pero hay una, a mi parecer, fundamental y que yo creo que te puede distinguir frente a los narradores que van repitiendo una misma fórmula a lo largo del tiempo. Es que cada novela tuya es un reto nuevo. Es decir, que quieres experimentar siempre en cada obra una fórmula nueva. Pongo algunos casos. Si podemos decir que la primera novela es, en cierta manera, la novela de Andrés Chod, una novela que podemos ascribir a lo fantástico, la segunda, El Caldero de Oro, va a ser realmente novelar lo que yo llamaría la memoria ancestral, la memoria de los antepasados con el mito del Caldero de Oro. Pero es que después, acto seguido, cambias rápidamente en la orilla oscura de espacio, nos llevas a América, nos llevas a otros sitios, ¿verdad? Nos llevas a tus lecturas juveniles en el centro del aire para dar, en fin, también los protagonistas ahí son jóvenes que leen y que tienen sus modelos en Robinson, Heidi, etcétera. Después, como decir, en El Heredero quieres prácticamente hacer una especie de homenaje a la gran novela realista del siglo XIX. En la última novela que has publicado, El Río del Edén, pues realmente el reto es verdaderamente, ¿cómo diré?, osado, ¿verdad? Porque es toda una novela en segunda persona, porque eso lo habías hecho en algún cuento, pero el cuento no deja de ser una narración breve dentro de lo que cabe, pero toda una novela de casi 300 páginas en segunda persona, pues es un reto relativamente importante. Yo no sé si mi visión es verdadera en este sentido, ¿verdad? Y cuando has escrito una novela, a lo mejor seria, para gente, digamos, grave, resulta que nos sorprendes también con novelas de tipo juvenil. A lo mejor no siempre se les puede llamar así, pero realmente nos entendemos porque a veces se han encasillado así novelas tuyas dedicadas más bien para lectura de los jóvenes que de los mayores. Entonces siempre cada novela tuya intenta ser un reto novedoso, sea temáticamente, sea formalmente, respecto a las anteriores. ¿Es así? Bueno, vamos a ver, yo, por ejemplo, con la poesía, para mí la poesía fue un taller, un auténtico taller para trabajar con el lenguaje. A mí la poesía me enseñó muchísimo a distinguir, en fin, el peso, el olor, el sabor de las palabras, eso me lo enseñó. Y el poema también me enseñó muchísimo sobre la autonomía de cada poema, la personalidad y autonomía de cada poema. Derivé naturalmente hacia la narrativa, porque yo era un narrador, o sea, yo tenía que narrar. Y ahora que han pasado tantos años, pues cuando empezaba a intentar publicar mis libros tenía un gran desasosiego, disfrutaba mucho escribiendo cada libro, pero no tanto como ahora, porque ahora he descubierto que lo bueno, que es lo que he intentado hacer a lo largo de la vida, cada libro es un viaje misterioso, es un viaje muy personal, es un viaje en el que pones muchas cosas, es un viaje paralelo al de la vida y, sin embargo, un viaje también de la vida, de la vida secreta, de la vida invisible, de la vida interior, ¿no? Y entonces es un viaje tan satisfactorio que ahora, a estas alturas de la vida, por ejemplo, mi próxima novela podía haberla publicado hace un año, digamos, ¿no? Pero, quiero decir, lo pasé tan bien con esa novela que, bueno, voy a dedicarme a otras cosas, ¿no? Pero esa dedicación a cada libro, lo que ha despertado en mí es el interés por conocer mundos nuevos, es decir, en todos los sentidos, ya no en el sentido de los escenarios o de los personajes, sino también de las formas. Por ejemplo, el tú narrativo. Bueno, yo que he dado talleres talleres literarios, siempre he dicho, ojo con el tú narrativo, la segunda persona es muy peligrosa, no os metáis en la segunda persona, y sin embargo en El Río del Edén
Empecé con la primera persona, pasé a la tercera persona y un día dije, esto tiene que ser en segunda persona. Y escribí toda la novela en segunda persona, contradiciendo profundamente mis convicciones, porque me parecía que era la manera de identificar mejor al lector con lo que le estaba pasando a mi personaje. Y en cada novela pues he intentado efectivamente algo diferente. Pues no sé, cuando me planteé La orilla oscura, que acababa de descubrir América, pues me planteé un poco esa relación de doble que yo creo que los españoles tenemos con América, por la lengua y por todo, ¿no? Y que yo siento esa relación de doble cuando veo América. A mí, por ejemplo, cuando dicen, ¿dónde se habla mejor el español? Pues mire usted, yo he oído un español maravilloso en la selva del Tortuguero de Costa Rica, porque en Costa Rica la R se dice de una manera especial. Y a mí todas esas peculiaridades del español me encantan. La música del español, o sea, cómo hablan el español en México, o en Argentina, o en Chile, o en Bolivia, o sea, pues me encanta eso, ¿no? Bueno, pues en las novelas yo lo que he procurado, y es que me aburriría escribiendo siempre la misma novela, no lo podría soportar. O sea, yo ahora quiero algo nuevo, algo diferente, algo que no haya hecho antes, porque es un viaje, y como he dicho, y es un viaje en el cual hay mucho de exploración, y mucho de gozo, y mucho de intentar conocer cosas nuevas, de intentar identificar cosas nuevas, descifrar cosas nuevas, que yo creo que en el fondo es para lo que sirve la literatura, para descifrar aspectos de la realidad que de otra manera no son accesibles. Pues verdaderamente cuando conocemos el conjunto de tu literatura, para mí es algo evidente. Estos días de atrás yo he tenido ocasión de releer para preparar este diálogo, El río del Edén, y ahí he descubierto cantidad de cuestiones que atañen a esa segunda persona con las dificultades que eso implicaba, porque el paso de la segunda a la primera, cuando dialogan entre los personajes, por ejemplo, cualquier cosa de eso verdaderamente es un reto siempre nuevo. Vamos ahora, si te parece, a hablar pues, de algunos de los temas con los que se te suele identificar. Quiero decir, yo no los invento, sino que no solo están en tus novelas, sino que la crítica ha hablado mucho de ellos. Y yo creo que aquel sobre el que la crítica ha hablado más, aquel sobre el que quizás se haya mostrado más sorprendida porque está en buena parte de tus obras, puede ser el tema de la identidad, que yo uno a la figura del doble. El doble no es un tema moderno. Quienes han estudiado este tema lo remontan a la antigüedad y se ha ido dando a lo largo del tiempo. Pero es que en tu novelística, en tu narrativa, es un elemento casi continuo. Por ejemplo, en un cuento como El derrocado, de los cuentos del barrio del refugio, que el protagonista es doblado y derrocado por otro. Pero no solo eso, sino que en estas obras que yo he tenido ocasión de volver a releer en los últimos tiempos, La dama de Ur, de la que yo me había olvidado, de esos 4 nocturnos, pero si es que al protagonista, que es el profesor Souto, un personaje, ¿verdad?, que yo le llamo un personaje guadiana, porque va apareciendo y reapareciendo y ocultándose y volviendo a reaparecer en tus obras, al profesor Souto en La dama de Ur le hacen, es decir, lo confunden con otro personaje, le hacen representar a otro más, pero además dentro de él está Soutín, es decir, esa segunda personalidad que lo reconviene cuando hace falta. ¿Eh? Pero lo mismo pasa, por ejemplo, en El río del Edén. En El río del Edén el protagonista es Daniel, pero hay 2 Danieles, como sucede en el Dr. Jekyll, ¿verdad?, y Mr. Hyde. Es decir, hay un Daniel bueno y hay un Daniel malo que continuamente se interfieren, se mezclan o se diferencian. Ese tema, a mi parecer, la crítica lo ha tratado, pero quizá podemos hablar un poco de ello, ¿no? Pues yo cuando fui tan lector de joven, y he seguido siéndolo, pero cuando entré en la novela del 19, que me sigue pareciendo apasionante, descubrí que yo en la novela era capaz de conocer de verdad a los personajes, entrar dentro de ellos, saber cómo es Madame Bovary, saber cómo se porta Uriah Heep, saber quién es Mr. Pickwick o Sam Weller, o saber Torquemada, qué le pasa a Torquemada, y lo veo, entro dentro de ellos. Eso siempre me ha fascinado, cómo la literatura nos permite entrar, la gran literatura, nos permite entrar en lo profundo del corazón humano y de los sentimientos humanos. Y sin embargo nosotros en la vida, en la realidad, no sabemos muy bien cómo somos. A mí el tema de la identidad me interesa mucho porque tengo bastante idea de cómo soy, pero no estoy seguro del todo. Y yo siempre digo, el tema del doble es que somos por lo menos 2. Es decir, no hay que olvidar
que nosotros provenimos en tiempo lejanísimo de una especie de gusano que por razones de adaptación al medio fue haciendo esto que se llama la simetría bilateral. Es decir, proyectamos miembros para cada lado, dos ojos para... Eso es simetría bilateral. Por lo tanto, dentro de nosotros ya hay dos por lo menos. Y cuando tenemos algo en la vida decisivo sobre lo que tomar una resolución, lo vemos claramente. Lo vemos claramente, vemos qué hago. El qué hago no es una duda tuya, sois vosotros dos los que estáis enfrentados a ver cómo lo resolvéis. Bueno, el tema del doble me encanta. Creo que además es uno de los viejos temas también de la ficción del mundo, la sombra, es el tema de la sombra. Ahora ya no sabemos si tenemos sombra o no, no nos interesa. A los románticos la sombra les volvía locos. Hay cuentos gloriosos sobre la sombra, uno de ellos de Andersen, pero bueno. Entonces ese tema de la identidad, yo creo que para mí desde luego es el tema fundamental, pero yo creo que es el gran tema de la literatura. El gran tema de la literatura es qué somos los seres humanos, cómo nos comportamos, cómo sentimos, y la literatura es capaz de entrar con una profundidad que no consigue ningún mecanismo científico, sociológico ni psicológico, con una capacidad increíble de entrar dentro de nosotros. Y a mí sí, es el tema que me interesa, el tema de la identidad. Es curioso en eso de conocerse a través de la literatura, porque el otro martes nombrabas justamente a Freud y dijiste además, es un gran escritor. La idea que tú sugeriste además, y que es verdad, es que los grandes avances del conocimiento psicológico o psicoanalítico de Freud, en realidad él los adquiere, es verdad, a través de sus enfermos, a través de sus enfermos, de sus neuróticos, pero también a través de los personajes. Por ejemplo, los personajes de Dostoyevsky están continuamente refiriéndose a él. Y además los nombres de los complejos tienen unos nombres literarios o míticos, de manera que claro, ese conocimiento de la literatura, ese conocimiento nuestro y de los demás que da la literatura, en efecto, yo creo que es una gran verdad, ¿no? La que acabas de exponer, ¿no? Es así, vamos, yo recuerdo, no sé, hay escenas, recuerdo una escena de la desheredada de Galdós, donde el amante de ella dice, no te quites los zapatos en un momento determinado, que es, dice, bueno, pero qué capacidad, qué finura de análisis oculto, qué finura de algo oculto que no nos dice, pero que está ahí, ¿no? Y yo creo que la literatura, la gran literatura, lo que nos para lo que nos sirve es para saber lo que somos y quiénes somos y cómo nos comportamos, ¿no? Pero desde luego a mí el tema de la identidad sí me interesa mucho. Claro, y ya que hemos nombrado a Freud, el tema de los sueños, porque claro, ese sí que es otro asunto que yo creo que está en todas tus obras, porque siempre hay personajes que sueñan. Es verdad que hay algunas obras donde el sueño es algo tan permanente que verdaderamente no sabemos si estamos en el momento del sueño o en el de la vigilia. No sabemos si se está trazando una línea del sueño a la vigilia y en esa línea que va de la vigilia al sueño, del sueño a la vigilia, es donde suceden los hechos. Muchas veces nos sorprendes porque estamos pensando que eso sucede en la realidad y ha sucedido en el sueño. Ojo, que yo ya sé que cuando yo digo la realidad siempre es la ficción, porque estamos dentro de una novela, pero aquí nos entendemos porque nombramos realidad, la realidad de la ficción, como si hubiera otro nivel que es que dentro de esa realidad de la ficción estuviera la realidad del sueño. Yo creo que es el campo de maniobras fundamental de todas tus novelas. No sé si lo ves así. Yo es que, por ejemplo, cuando hay esa teoría sobre la tradición realista española, habría que hablar de la Inquisición, mucho, para acuñar exactamente el realismo español. Porque yo creo que la tradición realista española, efectivamente, es fuerte, poderosa, creó muchos modelos, pero aquí ha habido una tradición fantástica e increíble. Y aquí hay dos mitos acuñados en España, precisamente, que son la vida como sueño, y yo pienso que en España la vida es sueño. Ahora estamos viviendo un momento que es el gran teatro del mundo, que es el segundo mito, a mi juicio, acuñado también en España, el gran teatro del mundo, y la vida es sueño. Lo estamos viviendo ahora, históricamente. Son elementos que están ahí. Y yo creo que son dos elementos que a mí me interesan muchísimo, ¿no? El cuento de Chuang Tzu siempre me ha interesado. En fin, soñé que era una mariposa y al despertar no supe si era un hombre que había soñado ser una mariposa o una mariposa que estaba soñando ser un hombre. Ese es el origen del cuento de Abul Hassan y después de la vida de sueño que Calderón ya convierte en una pieza inmortal. Porque aunque aparentemente sea una obra de carácter religioso, en realidad es una profunda reflexión sobre el ser.
Pues a mí esos dos elementos, desde luego, también me interesan, me fascinan, me interesan muchísimo. Vamos a todavía ir por ese camino un poco, pero José María Merino, y yo miraba el reloj antes por eso, no por otra razón, me había sugerido que en vez de leer los 10 últimos minutos, como es costumbre, algunas de sus cosas, al parecer trae mini relatos, mini cuentos, como él le gusta llamarlos, quería hacerlo, digamos, de 2 veces, rompiendo un poco la conversación para darle a esto pues una forma quizá más atractiva. Pues yo creo que como son las 8 menos 3 o 4 minutos, a lo mejor podríamos hacer aquí una pequeña pausa. Pues hacemos una pequeña pausa y les voy a leer unos mini cuentos. Como este es el año de Cervantes, aunque oficialmente no se celebre a Cervantes, yo sí lo estoy celebrando por mi cuenta. Y les voy a leer unos mini cuentos cervantescos. Se llama cervantesca, podría llamarse quijotesca. El último gigante. Panfilotón de Catarrea, el último superviviente de la raza de los gigantes, vivía tranquilamente en la Mancha, disimulado bajo el aspecto de un molino. De vez en cuando, en las noches más tenebrosas, buscaba algunas ovejas para alimentarse. Un día acertó a pasar por allí un jinete armado de una lanza que tenía algún don misterioso, pues fue capaz de advertir su verdadera naturaleza. El jinete lo atacó y el supuesto molino se libró de su agresor de un manotazo que consiguió romper la lanza, apartar al caballo y hacer rodar al caballero por el suelo, pero el suceso lo desasosegó tanto que el último gigante decidió mudarse. Tras residir en diversos lugares a los que no conseguía acomodarse, sobre todo por la escasez de alimentación, el último gigante acabó instalándose en Madrid con el aspecto del monumento a Cervantes de la Plaza de España. Piensa que allí es difícil que venga a parar el jinete lancero y sobrevive comiéndose de vez en cuando a un turista o a un mendigo. El caso del otro Quijote. Parece que fue Diego Clemencín quien en una antigua librería de Toledo encontró el único fragmento manuscrito de Cervantes relacionado con la novela que hasta entonces se había conservado, hoy ya perdido, si no destruido. Se trata, al parecer, de un capítulo en el que, tras el encuentro entre el caballero del bosque y Don Quijote y el descubrimiento por parte de éste de que existe otro Quijote, el rememorado por el tordesillesco autor, el Quijote verdadero busca a su doble para retarlo. Ambos Quijotes se encuentran al fin y, tras atroz combate, el falso vence y mata al verdadero. Es, pues, el falso Quijote quien regresa a su aldea y quien al final recupera la razón y muere. No puedo saber por qué causa eliminó Cervantes este capítulo de su libro, pero de lo que estoy seguro es de que el verdadero Quijote nunca hubiera recuperado la razón, ya que no ha habido en la historia de los seres humanos quien la haya tenido más libre y más clara. Las sorpresas de Aldonza. Aldonza Lorenzo no sintió agrado cuando su amo, tan aficionado a los libros que tenía lleno de ellos un aposento, le dijo con aire de burla que ella figuraba en uno como la enamorada de un supuesto caballero andante, que en realidad se trataba de Alonso Quijano, el hidalgo loco de Miguel Esteban, el pueblo más cercano al Toboso, de cuyo nombre, por cierto, decía que no se acordaba el autor del libro, acaso como una burla más, puesto que también se llamaba Miguel. Que la cosa tenía fundamento lo comprendió Aldonza, que no sabía leer ni escribir, cuando poco tiempo después Filín de Andrueña, el arriero con el que tenía apalabrado casarse, que tampoco entendía nada de letras, dio por concluido su compromiso matrimonial por causa de todo lo que decían que se decía de ella en el malhadado libro. Aldonza se propuso buscar al hidalgo loco para pedirle explicaciones por su conducta y meses más tarde aprovechó las fiestas y se dirigió a Miguel Esteban. Tras caminar la legua y media que separa tal pueblo del Toboso, se encontró con 2 jinetes, uno a caballo y otro en asno. Cuando advirtió la presencia de Aldonza, el jinete del caballo, que llevaba una lanza e iba extrañamente vestido, se apeó de su cabalgadura, se acercó a ella y, arrodillándose, pronunció palabras sonoras en las que Aldonza solo pudo descifrar un evidente reclamo amoroso.
Comprendiendo que aquel caballero flaco y viejo era el causante de sus problemas, Aldonza Lorenzo le respondió con furia y desprecio, rechazándolo enérgicamente antes de volverle las espaldas y emprender su regreso a El Toboso. Poco tiempo después le llegó la noticia de que aquel hidalgo loco había muerto. No habían pasado muchos días cuando su amo la llamó al aposento de los libros donde estaba con dos jóvenes. «Aldonza, estos estudiantes quieren conocerte», le dijo, y luego a ellos: «Aquí tenéis a doña Dulcinea del Toboso». Y en esta ocasión Aldonza no advirtió burla en su voz. Los jóvenes se inclinaron ante ella con respeto y uno leyó unas palabras cuyo sentido la muchacha consiguió entender bastante bien y que luego supo que componían el contenido de una carta que, en el famoso libro, el hidalgo loco había enviado a la tal Dulcinea. «Soberana y alta señora, el ferido de punta de ausencia y el llagado de las telas del corazón, dulcísima Dulcinea del Toboso, te envía la salud que él no tiene. Si tu fermosura me desprecia, si tu valor no es en mi pro, si tus desdenes son en mi afincamiento, maguer que yo sea asaz de sufrido, mal podré sostenerme en esta cuita que, además de ser fuerte, es muy duradera». Cuando, tras mostrarle de nuevo mucho respeto, los estudiantes se hubieron marchado, Aldonza quedó deslumbrada al comprender el amor que al parecer había sentido hacia ella aquel caballero flaco de estrafalario sombrero, y durante el resto de su vida soñaba con él arrodillado ante ella y hasta le parecía oír sus palabras llamándola con dulzura bella ingrata y amada enemiga, y con ello sentía latir más deprisa su corazón. Voy a leer el último de esta serie. El poder de Frestón. Me he despertado con una sospecha convertida enseguida en certeza. Lo he comprendido con claridad tras sentarme ante el ordenador y escribir el título del texto, El poder de Frestón. Aceptaba como natural el extraño artilugio en el que las palabras se iban marcando sobre el aire, y la casa, con la habitación contigua a mi escritorio en la que mi mujer dormía todavía, y la gata, que vino a hacerme unos arrumacos matinales. Pero en realidad he descubierto que yo no estoy aquí, ni soy José María Merino. Yo soy Don Quijote de la Mancha y me encuentro en la cueva de Montesinos, pero los encantamientos del sabio Frestón hicieron que me impregnase la ilusión de un mundo extraño. De repente oigo tras de mí la voz de mi mujer. «Has madrugado mucho», ha dicho. Vuelvo la cabeza y me encuentro con que es la sin par Dulcinea. Parece que los enredos de Frestón han sido por fin desbaratados y las cosas han vuelto a la normalidad. Pero Dulcinea también se desvanece y resulta que quien está a mis espaldas es Sancho Panza con un cacho de pan en una mano y un pedazo de queso en la otra, que me mira sin dejar de masticar. Maldito Frestón. Bueno, pues con este buen sabor de boca, al final volveremos a retomarlo. Estábamos dialogando, hablando, sobre cuestiones que tienen que ver con tu narrativa, como era, por ejemplo, en el último extremo, los sueños, o como era la figura del doble. Hay otra cuestión muy importante en tu narrativa, que es lo insólito. En realidad, lo raro, lo insólito, lo extraño. El martes pasado tú decías una frase que a mí me hizo gracia y dice: mira, a mí me resultan extrañas muchas cosas en la vida. Por ejemplo, estar aquí yo, en la Fundación Mar, y ustedes ahí, me resulta extraño, ¿no? Bueno, no sé si nos resulta extraño o no, pero lo cierto es que lo insólito es muy importante en tu literatura. Yo distingo, o por lo menos lo vamos a distinguir para esta charla, entre lo fantástico puramente, es decir, aquello que en la realidad no se da, y lo insólito que puede estar en la realidad aunque no lo veamos. Hay todo un libro de fantasía científica, como a ti te gusta llamarlo, más que de ciencia ficción, un libro tuyo de cuentos que se llama Las puertas de lo posible, ¿verdad? Donde lo fantástico es manifiesto. Yo recuerdo aquel enorme pulpo que se tiene que alimentar de la memoria de los hombres y cae un día sobre la
Biblioteca Nacional con el fin de ir sacando la memoria de todos los hombres que están en los libros, ¿verdad?, de ir extrayéndola hasta que, no recuerdo ahora mismo si lo matan o qué sucede con él. Bueno, eso pertenece indudablemente a la fantasía científica, a un posible futuro desdichado de los hombres en muchos aspectos. Pero lo insólito, claro, tú has titulado un libro Cuentos de los días raros, y esas rarezas, y otro lo has titulado La trama oculta. Esas rarezas o lo que está oculto, yo creo al leer tus libros, que son lo que la literatura y no otras cuestiones y no otros hechos pueden desvelar debajo de la realidad aparente. No sé si lo insólito verdaderamente es para ti eso o qué puede ser en tus novelas, porque sé que es una palabra que has usado muchas veces para hablar de tus novelas o de tus cuentos, vamos, en ese aspecto. Sí, yo veo la realidad con muchísima extrañeza. Para empezar, es prácticamente imposible, desde el punto de vista de las más sofisticadas proyecciones estadísticas y aritméticas, que hayamos coincidido en el día de hoy, de 2016, aquí todos. O sea, si empezamos a hacer juegos genético, biológico, etcétera, es algo absolutamente imposible. Y lo raro de la realidad a mí me interesa mucho porque nos acostumbramos a pensar que la realidad es así, salvo cuando la realidad es muy estridente. Claro, en el mundo hay terrible miseria, hambre, desgracia, y ahí la realidad está acuciando lo más inmediato. Pero en la familia occidental, que está ya mejor colocada, aunque en estos momentos también estamos atravesando un momento rarísimo, pues pensamos, ven, todo es así, ahora vienen las rebajas, si tenemos un empleo normalmente, si tenemos unas condiciones de bienestar normal, y pensamos que todo se va a producir así continuamente, que todo es así, pero a lo mejor un día volvemos a casa y las cosas no son como eran. Entonces a mí el que cada día me despierte y encuentre todo como ayer me parece rarísimo. O sea, no puedo remediarlo. Y tengo una idea de que debajo de la realidad aparente hay esa trama oculta. Pero eso está en la vida y en las relaciones y en la comunicación de todos nosotros. Hay una trama oculta. Y yo creo que el papel de la literatura es jugar con lo mejor posible con esa trama que no es la trama aparente. Se habla, por ejemplo, la novela realista, pero oiga, la novela realista, todos los grandes realistas del 19, empezando por Galdós, oiga, ahí debajo hay una trama siempre finísima y el gran escritor es el que precisamente es capaz de eso, de tras la apariencia de lo inmediato, de lo perfectamente visible, hay otra cosa que no es tan visible ni tan palpable. Y eso es lo raro, lo extraño, ¿no? Y esa extrañeza está, yo creo, también en lo cotidiano, ¿no? De pronto, el otro día decía, la realidad no necesita ser verosímil. Efectivamente, la realidad es profundamente inverosímil. Y a veces te pasan cosas, incluso en tu vida cotidiana, que digo, bueno, pero qué absurdo es esto, pero qué me ha pasado. Y no quiero contar anécdotas de lo absurdo, de las cosas absurdas que me pueden pasar, porque son nimias, pero sorprendentes. Y yo esa sensación de lo extraño la tengo desde que era niño, de esa sensación de extrañeza frente a la realidad, y tal vez a mí me ha liberado un poco, me ha ayudado a llevarla y a convivir con ella la literatura, porque en la literatura intento volcar un poco parte de esa extrañeza que siento frente a la vida, ¿no? Eso es que es un tema tan fundamental que era imposible dejarlo al lado, pero además, y quizá en relación con esta idea, hay otra que cuando reúnes tus cuentos en dos ocasiones diferentes, en los prólogos sucesivos, pues siempre hablas de la posibilidad de naturalizar lo fantástico. A mí es un sintagma, como decimos, que me llama la atención porque me parece que está muy en relación con toda esa cuestión de lo insólito y con toda esa cuestión de tu visión de qué es verdaderamente lo fantástico. Es decir, que lo fantástico no es solo aquello que podemos, es decir, no es solo la creación de fantasmas, que no están en la realidad, sino que lo fantástico atañe también a esos hechos. Entonces, naturalizar lo fantástico es quizá intuir, quizá una de las cosas que puede ser, o tú nos lo explicarás mejor, intuir que dentro de la realidad están esos elementos que tal vez nos parecen fantásticos y no lo son tanto, ¿no? Hombre, por ejemplo, el tema del fantasma. Yo simpatizo mucho con los orientales que creen en los fantasmas.
y que creen que cuando la familia se muere ya... Porque es que no nos damos cuenta, pero estamos rodeados de fantasmas. A mí, en la España de Franco, el colegio donde yo estudié, mis profesores, muchos de ellos han fallecido, pero siguen conmigo. Y cuando yo desaparezca, tal vez esos fantasmas desaparezcan también. Pero estamos rodeados de fantasmas. Y lo importante es saber llevarnos bien con nuestros fantasmas o tenerlos a una distancia prudencial, ¿no? Pero yo creo que, por ejemplo, el elemento de lo fantasmal pues está en nuestra vida cotidiana. Yo comprendo perfectamente cuando los romanos tenían estos dioses manes y estos dioses de la casa, porque bueno, buscaban ahí la ayuda seguramente para conjugar su vida con esos fantasmas que nos rodean, ¿no? Ahora, lo fantástico, yo siempre digo, bueno, tema de los vampiros, que a mí me encantó siempre. Bueno, caramba, si estamos viviendo un mundo de vampiros, cada día descubren un vampiro nuevo. Es tremendo. Ustedes dirán, pero no nos chupan la sangre exactamente, es una metáfora. Pero qué cantidad de sangre nos han chupado todos estos vampiros que cada día aparecen. Y además con una naturalidad, o sea, imperturbables. Y uno dice, caramba. Es decir, que cuando se juega, por ejemplo, el mito del vampiro, que es fascinante, y no es del siglo XIX, aunque Stoker fuese capaz de acuñar el clásico Drácula, es un tema muy, muy antiguo, ¿no? Pues bueno, pues la gente, a través de la ficción, precisamente, intentaba identificar, por lo menos, o defenderse de la realidad. Seguramente mucho desdichado ha muerto acusado de vampiro sin serlo, ¿no? En lugar. Pero quiero decir que lo fantástico muchas veces también es una metáfora de la realidad. Y hay que saber ver lo fantástico. Ya no hablo de los mundos maravillosos, que es distinto. Lo maravilloso es distinto. Pero lo fantástico, es decir, lo que irrumpe en lo real de una manera imposible, eso, bueno, pues yo pienso que nos acompaña en cierto modo. Es que probablemente en los fantasmas creemos todos. Cuando nombraste a Franco, yo me estaba acordando de una anécdota que me voy a permitir pues, contarla simplemente, y que a los 3 o los 4 meses de muerto Franco, yo caigo en una especie de hotel u hostal en un pueblo asturiano donde Franco iba a pescar no sé qué pez todos los años. Y entonces, en un momento dado, pues las habitaciones no eran muy aparentes, y me dicen, bueno, si quiere dormir en esa, ahí es donde dormía Franco. Y yo me asusté y dije, no, prefiero la habitación peor. Eso quiere decir que en el fondo creemos en los fantasmas, ¿no? En el fondo. Bueno, pues eso está bien. Otra cuestión sería, claro, muy interesante en tu novelística, es el hecho de que al menos en un par de ocasiones te has decidido por un planteamiento de lo histórico, es decir, por un planteamiento novelesco de lo histórico, sea en las visiones de Lucrecia o sea en la Sima. Me refiero a una u otra en el sentido de que uno se refiere a un tiempo pasado, hace ya siglos, mientras que la Sima pues, tenía una cierta actualidad, porque yo creo que quizá nazca en relación o cercana a la ley de la memoria histórica en tiempos del presidente Zapatero, ¿no? De manera que, ¿por qué? Me refiero, ¿por qué hay un momento dado en que los elementos históricos... Claro, yo entiendo en cierta manera que las visiones de Lucrecia te interesaran, porque está muy en relación con todo lo insólito, con todo lo visionario, con todos los sueños, ¿no? Y en el otro caso, por ejemplo, La Sima, que es una novela que a mí me gustó muchísimo cuando la leí y que sin embargo era un tema tan actual en aquel momento. En aquel momento había políticamente había una confrontación tremenda en España. Incluso fue el momento del terrible atentado de Atocha y de las confrontaciones que resultaron de eso. Y así como, por ejemplo, a mí me ha interesado mucho América, me ha interesado muchísimo el siglo XVII, los siglos XVI y XVII. Y a Lucrecia de León es que es una soñadora que además si uno lee, como yo leí, sus sueños transcritos por gente que sabía escribir, porque ella era analfabeta, aunque era una muchacha listísima, inteligentísima, uno ve que ahí nace el barroco nace ahí, en los años 1590, porque esos sueños que transcriben, aparte de lo que soñase ella, lo que transcriben es barroco. Pero a mí lo que también me ha interesado, y ahora a esta edad ya venerable y provecta, uno
uno dice, yo siempre decía antes, yo he visto a mi país ir siempre a bien, a mejor. Y lo comentaba cuando estaba en el extranjero y tal. Y ahora de pronto descubro que mi país, ¿qué país? Este país es el país de siempre. A mí me interesó muchísimo el siglo XIX, porque el siglo XIX es una historia que hemos olvidado, porque los españoles lo que nos encanta es olvidar las cosas, no acordarnos, ¿no? El otro día en un tuit ponía la prostitución del 78. Bueno, este país es muy peculiar. Bueno, pues leyendo, recorriendo el siglo XIX, en el siglo XIX tuvimos 4 guerras civiles, 4. Fue un siglo de una mortandad espantosa, cuando dicen, claro, qué creatividad había en España. Es un milagro que hubiese, a pesar de todo, las figuras literarias que hubo en España en el siglo XIX. El siglo XIX era un siglo, y a mí me interesó muchísimo, a propósito de aquella confrontación, ¿no? Volver a recuperar un poco pues esa especie de... Claro, fue una novela que tuvo críticas acerbas porque decían, habla del cainismo, ¿no? Yo no hablo del cainismo, pero es sorprendente esta cosa tan española de que de pronto, pues, no... Bueno, yo, por ejemplo, el tema catalán, yo lo veo como una profunda españolada. A mí me parece una cosa muy española. Os vais... En León hay un proverbio que dice, los de San Andrés tienen un huerto, los de San Pedro se cagan dentro, los vecinos, ¿no? Entonces, eso me interesa mucho, o sea, es una cosa que me interesa mucho, y por eso escribí El heredero, que es un poco un repaso al siglo XX, pero visto desde una mirada también de todo lo que fue el siglo XX, y La Sima, que también me ha interesado muchísimo. La Sima es alguien haciendo una tesis doctoral sobre las guerras civiles del siglo XIX, mientras están buscando la gente que había sido fusilada y arrojada a simas, cosa que ya en el siglo XIX era normal, ¿eh? En el siglo XIX, pero en el siglo XX, pues ahora todavía hay montones de gente mal enterrada. Montones, o sea, no sé si decir centenares de gentes fusiladas en la guerra civil y mal enterradas. Bueno, entonces este es un país extraño, y yo conforme me voy haciendo mayor lo veo con esa extrañeza que tengo, esa perplejidad para ver las cosas, se hace más acusada cuando veo mi propio país. Bueno, y pasando a otra cuestión distinta, pero claro, en relación con la narrativa, yo creo que hay pocos escritores en la actualidad, si no ninguno, en el que la reflexión sobre lo teórico sea tan potente como en tu caso. Pero ya no me voy a referir a los libros de teoría, sino a la propia ficción, a los propios escritos de ficción. Pocos escritores hay que planteen el propio tema de la ficción, de la escritura, de la lectura, del discurso oral, en los propios textos narrativos. Es decir, a todo eso en teoría de la literatura le llamamos metaficción, pero el nombre da lo mismo. Es el hecho de que yo creo que la cuestión es que tu sentido reflexivo te lleva a que los propios textos incluyan no frases, sino que estén construidos sobre un hecho literario, sobre el hecho mismo. Es decir, que hay cuentos que tratan de la escritura del cuento, de los mecanismos mismos del cuento, que hay libros que tratan de la lectura propia de ese cuento que estás escribiendo, y hay cuentos donde uno de los personajes lo que hace es contar un cuento, es decir, que el gran marco es tu cuento, pero en La hija del diablo, ¿verdad?, hay un personaje que a la vez está contando otro cuento. Yo creo que eso proviene realmente del sentido reflexivo mismo que has volcado, claro, en 2 libros, Ficción perpetua y Ficción continua. Pero si tuvieran ustedes la ocasión de leer Ficción de verdad, que es el discurso que José María Merino dio para la Academia y que se publicó, verdaderamente es casi un mecanismo de relojería, porque está haciendo un discurso teórico y al mismo tiempo que lo está haciendo un cuento. De manera que, claro, yo que asistí al discurso cuando lo dabas y después pues lo he leído varias veces, verdaderamente es admirable cómo se puede ir diciendo qué es un cuento y a la vez estás construyendo el cuento que nos estás contando. Eso es lo metaficcional. Pero podemos hablar de otras cuestiones, mirando el reloj un poco, porque para que no se nos pasen algunas otras cuestiones que son muy interesantes. Por ejemplo, los espacios de tu narrativa. Yo, como lector, pienso que hay 3 grandes espacios en ella, pero quizá haya más que tú nos puedas descubrir. Uno, y que se da sobre todo al principio, que es el espacio de la provincia
y de la capital de la provincia. Indudablemente, para los que conozcan pues nuestra tierra, León, puede que haya determinados rasgos que tengan que ver con la ciudad de León o la provincia de León. Lo que pasa es que no importa, ¿verdad? Porque si eso fuera así, eso fuera lo que importara, la Universidad de la Literatura se perdía, ¿verdad? Eso importa poco. Una cuestión es que el escritor tenga en su cabeza pues, un determinado espacio concreto donde ubicar las escenas o el escenario mismo de sus novelas, y otra cosa es que eso sea lo más importante. Además, yo tengo una teoría o una manera de explicarlo que es la siguiente, y resulta que lo he explicado tantas veces en clase y demás que ya no sé si lo he inventado yo o si lo he leído en algún sitio. Si lo he inventado yo estoy feliz, pero debería escribirlo, pero como no lo sé, que es que en la literatura y la ficción son como las dos vías del tren, como dos carriles del tren. Nunca se juntan. La ficción está por un lado, la realidad está en el otro. Y suelo poner como ejemplo las novelas históricas de Galdós, o en mi caso suelo poner más El ruedo ibérico de Valle Inclán a los alumnos, donde hay personajes que estuvieron en la realidad, sea Isabel II, sea General Prim, Narváez y otros personajes del siglo XIX. Están en el ruedo ibérico y estuvieron en la realidad. Pero los que están en el ruedo ibérico son los de una vía y nunca van a estar, nunca van a traspasar, nunca van a pasarse a la realidad, ni viceversa. Lo que pasa que naturalmente las traviesas nos los unen, las traviesas de las vías, ¿verdad? Hay una traviesa que nos une al General Prim de la realidad y esa misma traviesa está uniendo ese nombre Prim con el nombre real, pero nunca se van a juntar. Una cosa es la ficción. Podría poner más ejemplos, ¿verdad? Porque en la propia Ludes de Bohemia de Valle Inclán, cuando bajan por la calle de la Montera, entran en una buñolería modernista y dice Valle Inclán que con el humo, el ruido de la música que allí hay, y con otra tercera cosa, pero da igual, sí, y con los espejos empañados del fondo, los personajes se convierten en fantoches, es decir, se han transformado en personajes literarios que ya lo eran, pero bueno, hay otra transformación mayor. En segundo lugar, además del espacio de la provincia, estaría el espacio de la gran ciudad en tus obras, que es naturalmente Madrid, fundamentalmente Madrid, aunque ficcionalizado, claro es. Y yo sobre todo, porque nos queda poco tiempo, para que los últimos 5 minutos, nos quedaría 1 minuto solo para hablar, quisiera que lo empleara sobre todo para hablar del otro espacio, porque ha sido mucho menos frecuente, que es América, en lo que ha representado en las Crónicas Mestizas y en muchas otras obras tuyas, si te parece. Claro, porque América, efectivamente, yo ya lo comentaba antes de ayer, para mí el escenario es un personaje. O sea, así como el lenguaje no es un personaje, el lenguaje es un instrumento, hay que utilizarlo muy bien, pero es un instrumento, el escenario es un personaje. Y el escenario potencia dramáticamente siempre la acción y da fuerza a los personajes, a las conductas de los personajes humanos, digamos, ¿no? Y a mí, escoger el escenario siempre he tenido un cuidado especial en ello, ¿no? Y América resulta que me resultó desde el primer momento el doble. América era el doble. Porque y en cuanto empecé a conocer América, primero con UNESCO y luego ya con viajes particulares, etcétera, pues la América española era mi doble. Era yo, pero estaba allí. Era un poco el Unheilig freudiano, lo familiar extraño, ¿no? Y bueno, claro, América me sedujo, me fascinó, mi lengua, porque yo creo que los españoles tampoco valoramos esta lengua hablada por tantísima gente, con tanta gracia, con tanta melodía, lo que comentaba antes, pues aquello me encantó. Y efectivamente yo cuido muchísimo el escenario, me parece que tiene una enorme potencia. Pero lo metaliterario a lo que aludías, te diré que una de las novelas tal vez españolas primeras que yo leí, incluso antes que leer a los del 19, etcétera, fue Niebla, de don Miguel de Unamuno. Sí. Y fue una novela que yo creo que me marcó totalmente. Me emocionaba ver al personaje salir de la novela y hablar con el autor. Me parecía que era como una agresión victoriosa a la realidad. Es decir, el autor estaba consiguiendo que el personaje saliese de la imaginación y penetrase en la realidad, ¿no? Aquello me dejó marcado para siempre. Y bueno, tal vez intento imitar a veces a don Miguel. O sea, es un homenaje secreto que yo le hago. Es decir, ojalá yo consiguiese que efectivamente mi personaje saliese de ese modo de la imaginación, ¿no? Sí, sí. Pues muy bien.
mirando el reloj porque es inevitable, pues ustedes habrán dado cuenta de que a Merino solo hay que abrirle el camino porque él ya lo va desbrozando sin parar, pero como nos han dicho que seamos puntuales y veo que quedan unos 5 minutos aproximadamente, podríamos hacer la segunda sesión de lecturas como otro homenaje más al Quijote o como tú quieras, claro. Pues ya les digo, dentro del homenaje a quijotesco y cervantino, que parece que no va a tener fuerza oficial, voy a leerles primero de cómo el vizcaíno encontró a Dulcinea. Ya saben ustedes que cuando Don Quijote vence a Sancho de Azpeitia, el vizcaíno, que va con aquella señora que tiene que ir a Sevilla para embarcarse para las Indias, pues Don Quijote le hace prometer a la señora que éste irá a ver a doña Dulcinea y a decirle que ha sido vencido en buena lid, bueno, buena lid con una oreja de menos, o media oreja de menos, que ha vencido y tal. A la mañana siguiente, ya muy repuesto el vizcaíno de su quebranto, provista de víveres su alforja y con algo de dinero para los gastos que pudiesen surgir, tomó el camino de vuelta rumbo a El Toboso. Aunque la mula no era buena, llevó un trote discreto hasta la mitad del trayecto, en que el vizcaíno la dejó descansar y comer en uno de los viciosos prados que junto al camino abundaban, entre arbolados y límpidas corrientes, y el siguiente trecho lo hizo con igual diligencia, de manera que al atardecer estaba ya ante el Toboso, lugar colmado de hermosos edificios, entre los que destacaba el castillo de Hermeliano el Mesurado, emperador de la Mancha y padre de doña Dulcinea. Se presentó Sancho de Azpeitia a los guardias del castillo, identificándose y solicitando audiencia de la señora Muntinea, y después de que los guardias aclarasen el nombre pronunciando el verdadero, avisaron a la dama que lo recibió enseguida. Nunca había visto el vizcaíno doncella más hermosa, ni tan galanamente vestida y adornada en todos los días de su vida. Por impulso natural se postró ante ella, que lo hizo alzarse con mucha delicadeza. Le comunicó entonces el vizcaíno que había sido vencido en singular combate por un caballero cuyo nombre era Gigote o Pichote, que lo había comprometido a presentarse ante ella para comunicarle tal victoria que en su honor se había logrado. La hermosísima doncella le aclaró que el tal caballero era Don Quijote, sin duda el más valeroso y esforzado de cuantos ejercían la andante caballería, y le agradeció la honra que le hacía con su testimonio. Aquella noche descansó el vizcaíno en el castillo, muy bien tratado por doncellas a las que les hacía gracia su forma de hablar. Debía regresar con su ama al día siguiente y el emperador de la Mancha, Hermeliano el Mesurado, procuró que le cambiasen su triste mula por un buen corcel, con lo que el vizcaíno pudo recorrer el trayecto hasta Puerto Lápice con mucha rapidez. Mas Sancho de Azpeitia había quedado tan prendado de doña Dulcinea que cuando cumplió su servicio llegando con su ama a Sevilla, se liberó de sus obligaciones y en lugar de pasar a Indias, se propuso buscar a Don Quijote para retarlo y darle muerte y después intentar conseguir los amores de la bellísima doncella. Hay testimonios de que se hizo con armadura y lanza y se echó a los caminos en busca de su rival, pero en ninguna crónica figura si alguna vez ambos volvieron a encontrarse. Bueno, y por último, porque ya veo que hemos terminado, bueno, les voy a leer uno un poquito más largo y otro ya muy cortito. El más largo, no, es una página escasa. Acuérdense de que este personaje tan interesante del Quijote, que es el cura, el licenciado Pero Pérez, que es un tipo listísimo, que las ve venir, es agudo, etc. En un momento determinado, cuando Don Quijote se ha quedado en la Sierra Morena, haciendo sus locuras, decide ir a buscarlo con el barbero, disfrazado él de doncella y el barbero con una barba, para decirle que, en fin, que tiene problemas y que venga a ayudarlo, que venga a ayudarla, etcétera, ¿no? Desde su adolescencia, se titula La seductora, desde su adolescencia guardaba el licenciado Pero Pérez un secreto: el deseo de vestirse de mujer. Pero por su naturaleza debía rechazarlo, y a su condición eclesiástica le parecía una idea sucia y pecaminosa que si no había confesado nunca era porque consideraba que su resistencia a la tentación y las numerosas oraciones que en ello empleaba no lo hacían necesario.
Pero al imaginar el modo de rescatar al señor Alonso Quijano del lugar apartado en el que se encontraba, acaso en peligro para su vida, y comprender que una doncella que llegase hasta él para pedirle ayuda sería pieza decisiva para hacerlo salir de su retiro montaraz y llevárselo a casa, encontró la oportunidad de cumplir con su antiguo deseo sin caer en lo pecaminoso. Además, él estaba acostumbrado a vestir faldas y lo haría con mucha mayor naturalidad que el barbero. Se prepararon, pues, para la aventura del rescate y el cura sentía una particular emoción al ponerse la saya de paño con tiras de terciopelo negro y el corpiño de terciopelo verde y encajarse el birrete de lienzo en la cabeza que se ciñó con una tira de tafetán negro y cubrirse el rostro para disimular del todo su condición. Por su parte, maese Nicolás, el barbero, se había colocado sobre el rostro con ayuda de unas cuerdas el extremo de la cola de buey que el ventero le había facilitado, con lo que bajo su gran sombrero, su rostro adornado por aquella enorme barba roja, tenía un aspecto que sin duda impresionaría al enloquecido hidalgo. Subieron pues en sus mulas la supuesta doncella sentada a mujeriegas y tras despedirse del ventero, su mujer, Sancho y Maritornes empezaron su camino. Poco más adelante se cruzaron con una pareja de jinetes que debían dirigirse a la venta y que tenían aspecto de soldados. Al ver a la supuesta y más bien rolliza dama, uno de los jinetes exclamó: «¡Qué lindo cuerpo para lanceado!». Y el otro, que no quiso quedar atrás, añadió: «Tal se tornen las pulgas en mi cama». Avergonzado el cura, se arrancó con furia el velo que le cubría el rostro y ordenó a maese Nicolás que diesen la vuelta. No podían buscar al hidalgo de aquel modo, habría que pensar en otra solución. Pero lo que le había causado un sentimiento de desconocido e inexpresable horror era que al oír los groseros requiebros de los supuestos soldados, bajo su vergüenza había sentido una inusitada complacencia. Y bueno, les leeré el último, porque es la hora, de Sustituciones. Su fama como religioso piadosísimo, la autoría de numerosos escritos edificantes, su condición de calificador del Santo Oficio, lo hacía muy respetado por todos nosotros, y al fin se logró que el cadáver de un miembro tan venerable de nuestra orden fuese trasladado al convento de las Trinitarias Descalzas, pero todo el ámbito sepulcral estaba completo y no cabía un ataúd más. Al conocerlo su ilustrísima, decidió que la caja del soldado manco, que por relaciones familiares había sido enterrado allí hace más de 20 años, se sustituyese por la de nuestro cofrade. En lo que toca a los huesos del soldado manco, no parece seguro que fueran arrojados al muladar, como afirman ciertos maldicientes, y sin duda han quedado en la cripta, aunque anónimos. Mas es de justicia que precisamente en tal lugar reposen los restos de nuestro cofrade, autor también del libro que puso orden en la disparatada historia del soldado manco sobre el caballero loco y pueblerino y su tosco y maloliente escudero, con el nombre supuesto de Alonso Fernández de Avellaneda.